empezado una recorrida en una alternativa política en donde creo que nuestra lista tiene varias características que a nuestro juicio son importantes. Primero, que excepto yo, el resto de los que me acompañan en la lista son todos dirigentes del interior. Hoy está presente aquí el segundo candidato a diputado nacional, el intendente de Pasco del Bono, y después siguen en orden de la importancia de los departamentos por su tamaño, eligiendo los mejores dirigentes, y así es como sigue Río Cuarto, Punilla, Colón, etcétera, hasta llegar a la última región. Y en segundo lugar, porque creo que cuando uno habla de federalizar tiene que predicar con el ejemplo, y eso queremos. En tercer lugar, nos hemos propuesto, de cara a lo que es nuestro movimiento político, es volver a reemplazar y correr al puntero actual que maneja la chequera del gobierno de turno o el poder de apriete del gobierno de turno, reemplazarlo por los dirigentes. Porque creo que esto capaz que sea el camino para recuperar la confianza en la política de la gente. Hoy la gente está de espalda a los políticos y creo que es precisamente por esto. Y en la propuesta legislativa nosotros tenemos tres cosas que son puntuales, que es declarar el servicio de transporte como un servicio esencial, porque cada vez son más los problemas que tenemos en el urbano, en el interurbano y en el ferrourbano, en el caso del resto de las provincias que tienen este servicio, en donde nosotros necesitamos que sea esencial como la salud, de modo que siempre tengamos, frente a cualquier paro, la posibilidad de generar una prestación de servicio que no deje la gente a pie. También hemos discutido el tema de ganancias. Sabemos que ganancias debe tener un escalonamiento en la suba del mínimo no imponible para llegar a un nivel de racionalidad que no afecte el salario de la masa trabajadora, y esto estamos convencidos que no se debe sacar de un día para otro, sino lograr consenso. ¿Por qué? Porque hay que ser responsables en este tema. Sabemos que un agujero de más de 5.000 millones de pesos, que significa lo que hoy recauda el Estado a través de este impuesto, que creemos que no se debe clavar el salario, lo tenemos que sacar de algún otro lado, porque si no vamos a afectar áreas sensibles como salud, educación, hasta transporte, que está subsidiado por la nación. Y bueno, y esto es un debate que va a haber que darlo. No sé si será por activos financieros, si será el juego, pero realmente no podemos decir suelto de cuerpo no a ganancias al salario sin saber de dónde sacamos ese recurso. Estamos convencidos que eso es así. Estamos trabajando también con el tema de la idea de incorporar al Código Penal la figura del delito ecológico, porque si no es un área muy intangible, entonces los jueces no tienen de dónde agarrarse cuando estas cosas, que cada vez son más frecuentes en nuestro país y en nuestra provincia, no hay de dónde sacar. Y fundamentalmente, no sé si será porque fui 8 años diputada nacional, estoy convencida de que hay una cosa que un diputado no debe olvidarse, que no hay que ir a vivirse a Buenos Aires, que debemos ser gestores de las necesidades del pequeño empresario, del gran empresario, de la ONG, de los propios intendentes, hasta del propio gobierno provincial. Porque si nosotros no somos un brazo que gestione y ayude a mover y acelerar expedientes, creo que lo que hoy se está produciendo, que es una falsa pelea con el gobierno nacional solo con un interés político, la zanja que se está abriendo entre la nación y la provincia va a hacer que las consecuencias las paguen los cordobeses, por tal vez una desmedida diferenciación, pensando en una presidencial del actual gobernador, y creo que ahí hay que construir un puente, que nos guste más o menos el gobierno nacional, el provincial y los municipios tienen que llegar en las mejores condiciones al 2015, porque la gente los eligió para que gobiernen hasta el 2015. Y me parece que ese puente es responsabilidad también de los legisladores nacionales de construir. Ahora, decía usted recién, una corriente política que surge como una alternativa a la cual se han sumado varios dirigentes del territorio de la provincia de Córdoba. Hoy aquí en esta mesa la acompañan dos dirigentes, uno del Frente para la Victoria, como el caso de Kramer, y un ex concejal y funcionario del gobierno también de Unión por Córdoba, como el caso de Cornaglia. Así es, y también nos acompañan, que vamos a inaugurar esta noche el local, los dirigentes de los distintos localidades o municipios y comunas que forman el departamento, y que se los leo. Nosotros, bueno, en Belleville, obviamente, Kramer y Cornaglia; en San Marcos Sur, Hernás Vicelius;
en San Antonio de Litín, José Rabone, en Noetinger, Alicia Herrera, en Canals, Ornella Giacome, en Justiniano Pose, Norma Sicardi, en Idiazábal, Edgar Burconi, y en Montemaíz, Delia, Rosa, y ya les digo, Roth. Son los compañeros y compañeras que esta noche vamos a dejar constituido el comando, con vistas a que el viernes que viene nosotros realizamos una reunión provincial de todo el comando provincial para ya distribuir las responsabilidades electorales de cara a las elecciones del 2011. Olga, usted hablaba de entre comillas, ¿no?, esta pelea desmedida del gobierno nacional y provincial. Le tocó estar en el gobierno provincial cuando de alguna manera se cerró el vínculo con la Caja de Jubilaciones, que es quizás el problema que hoy por hoy ha diferenciado más las partes. ¿Quién tiene razón en este tema? Yo creo que ahí de la Sota miente. ¿En qué sentido? Cuando se hace el convenio con la Nación, lo que se dice es: nosotros le pedimos a la Nación que nos refinancie la caja a cambio de que a los 10 años Córdoba tenía que equiparar su sistema de jubilaciones con el de la Nación. Ustedes saben que nosotros tenemos el 82% y la Nación tiene el 65%. La provincia no cumple y obviamente si yo fuera el gobernador querría que los cordobeses se sigan jubilando con el 82%. Pero entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tirar piedra o tocar el timbre y decir, che, me arrepentí? La verdad que quiero seguir con el 82% móvil. ¿Cómo hacemos? Me refinancias menos, me das más plazo, etcétera, etcétera. Y no tirar piedra como que se nos, no sé, se nos perjudica Córdoba porque hay acá una persecución. Y la otra cosa que también es mentirosa es lo del 15% que se reclama y que se ha ido a la Corte Suprema. La historia de ese 15% es tan vieja como que cuando las provincias piden que el mínimo del haber jubilatorio fuera, en vez de 150 pesos, de 200, las provincias en 1992 firman un convenio por el cual deciden que se hacían cargo de darle a la Nación el 15%. Esta ley convenio se aprueba en el Congreso de la Nación en el 1993 y de ahí nunca más se tocó. Después viene la reforma de la Constitución en 1994, el artículo 75, en el inciso 2, en el párrafo 4 de ese artículo dice que todas las leyes convenio solo se cambian por otra ley convenio y que no se rescinden unilateralmente. Por lo tanto, si nosotros queremos recuperar el 15%, lo que correspondería es que el gobernador llame a todos los gobernadores y diga, che muchachos, ¿por qué no nos ponemos las pilas? Ya la jubilación de las AFJP pasaron al Estado, ¿por qué no reveemos ese 15%? Eso se puede hacer. Y solo si todos los gobernadores se ponen de acuerdo, eso se va a poder cambiar. O por una nueva ley de coparticipación, que brilla por su ausencia. Entonces, lo que no se puede hacer es mentir. Esa es la realidad del tema. Y bueno, es muy difícil y por eso es que desde el 94 hasta ahora tenemos la misma ley de coparticipación, que yo comparto que no es federal. A mí me encantaría que la Nación se quede solo con el 30% y que le repartan a las provincias el 70%. Pero el mecanismo que prevé la Constitución para hacer eso es un acuerdo entre las 23 provincias, la capital federal 24 y la Nación 25. O sea, hay 25 patas que hay que juntar para discutir una nueva ley de coparticipación. Y ese es el tema. Y no es que nos discriminen. Discriminación en todo caso es lo que hace el gobierno provincial cuando nosotros andamos de visita por ahí, que aprietan a todos los intendentes, aprietan a todo el mundo para que no vaya a venir nadie y todas estas cosas. Pero bueno, uno ya conoce el paño y se las banca. Olga, mi pregunta es sobre salud. Usted tocó el tema salud. Hace 3 años que prácticamente el presupuesto para salud es cada vez menor. 5 veces o más de 5 veces el doctor González prometió el tomógrafo, que ya estaba. Seguimos esperando desde que era ministro de Salud el tomógrafo. Finalmente se anuncia que van a venir 2 millones de pesos. El mismo día, que fue el 9 de julio, el doctor Simón dice que se traen 2 millones de pesos y al momento de entregar, la vicegobernadora entrega 1 millón de pesos. O sea, como que hay una contradicción entre el mismo gabinete, el mismo día y en pocos minutos. Mire, la verdad que
Esos son temas de gestión provincial y habría que preguntarle a ellos. Pero yo sí le puedo decir como cordobesa que en estas épocas electorales están apareciendo una cantidad de recursos que antes brillaban por su ausencia. Pero, por ejemplo, hay una cosa que yo no voy a entender. Están gastando en la provincia casi 600 millones de pesos en publicidad. Y, por ejemplo, ustedes se tienen que hacer cargo de todas las operaciones de neurocirugía que el Hospital Provincial de Villa María, el Pasteur, como no tiene 30.000 pesos para terminar de comprar los elementos para hacer estas neurocirugías, se los trasladan acá, con el costo que significa ambulancias, etcétera, etcétera. Después, hablando de tomógrafo, en Villa María, en ese hospital provincial, está roto el tomógrafo. Y hay uno que, según dicen, en el hospital nuevo, ya está embalado, pero no lo quieren desembalar. El arreglo de ese tomógrafo saldría, no sé, media hora de publicidad de un día, porque estamos gastando alrededor de 2 millones de publicidad diario. Un tomógrafo cuesta 2 millones, o sea, podríamos tener todos los días un tomógrafo nuevo. Entonces, estas son las cosas que hay que reflexionar. Y yo no le puedo decir más que, miren, insistan y pídanle al gobernador que deje de gastar esa plata y le traiga el tomógrafo, porque la vice trajo un palo y no los 2 palos, y la verdad que es un problema de gestión. Pero lo que es irracional es que estas cosas mínimas, que si usted compara 2 millones contra 600 millones, la verdad, que es para decir algo, no están haciendo bien estos muchachos. Y bueno, sobre eso que no están haciendo bien estamos trabajando nosotros. Olga, uno de los temas que se va a venir seguramente del debate en las cámaras es el tema de la reforma de la Constitución y la posibilidad de la reelección de la presidenta. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, yo en esto voy a ser clara, yo no creo en la reforma de la Constitución para que haya reelecciones eternas. Creo que si reformamos la Constitución, por ejemplo, habría que meter cosas importantes como es la de coparticipación, por ejemplo, u otros temas, o la reforma judicial, por ejemplo, que son debates. Ahora, ¿a qué me niego? A ser parte de esta estrategia electoral que De la Sota ha puesto. O sos K o sos anti-K, olvidándose de que nosotros somos peronistas y nos tenemos que hacer cargo, desde Perón lleva Perón, de todo, de López Rega, de Isabelita, de los Montoneros, de Menem, de Duhalde, de Rodríguez, de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Y De la Sota quiere poner esto en blanco y negro cuando el primer socio de Néstor Kirchner fue José, que le dio la primer diputación, no se acuerdan ustedes, a la Patricia Vaca Narvaja, olvidándose de que hay muchas mujeres que pueden ser candidatas a diputadas. Después le regaló toda la lista de diputados nacionales. Entonces yo digo, ¿cómo es que ahora se acuerda de esto de la caja o del 15%? Cuando eran íntimos amigos, ¿por qué no le pidió ahí la caja? Entonces, yo creo que eso es falso, porque la presidenta se cansa de decir que no es eterna y que no cree en la reelección. Entonces, si viene, nosotros creemos que si ese es el motivo, no hay que reformar la Constitución. La Constitución hay que reformarla para muchas otras cosas, pero creo que hay que dejar que pase el 2015 y después plantear la reforma de la Constitución, porque si no, nunca vamos a reformarla en las cosas que creemos que son trascendentes. Si Cristina hace bien las cosas y quiere volver a ser presidente, por supuesto va a esperar un periodo y podrá después volverse a poner a consideración de la gente. O sea que yo no le veo ni a ella ni a nadie ganas de esto. Ahora me parece que De la Sota ponerse del lado del radicalismo o de esos sectores que nunca fueron peronistas para decir sos K o anti-K, me parece ridículo, es absurdo y no es lo que la gente está esperando. Hoy, ¿cuál es su relación con el gobierno nacional o principalmente con la presidenta Cristina? Y la verdad que me gustaría tener alguna relación, no tengo porque no me atienden el teléfono.